Estimados amigos, ¿cómo están? Reciban un gran saludo. Mi nombre es Román Calapis y me encuentro aquí listo para platicar con ustedes al respecto de temas de orden y estudio metafísico. Espero que se encuentren muy bien y puedan acompañarnos en esta emisión breve para tocar un tema que a todos nos compete, que tiene que ver con nuestra educación y en este caso nuestros propósitos educativos del año. Ustedes saben que en nuestra vida en realidad se mide en cuánto nosotros hacemos, cuánto progresamos, digámoslo así. Esos son los llamados tesoros en los cielos, es la manifestación de nuestro bien, de nuestro cuerpo causal, de toda cosa buena. Y bueno, para eso es necesario trabajar. En este caso, si quieres progresar en el amor, pues tienes que avanzar, tienes que ser cada vez más amable, más servicial, tener más sonrisa, más servicio para los demás. Si quieres ser y desarrollar más inteligencia, adelantar tu mente, regenerarla, pues tendrías también que hacer ese propósito educativo y así también con la provisión, con la paz. Y eso es algo que se debe de cumplir todos los días, que siempre debemos de estar pendientes de ello. Y bueno, el movimiento de estudio metafísico tiene esa finalidad de desarrollo interno consistente y constante. Entonces me va a dar mucho gusto saber que están acompañándonos y que podemos llevar esto de la mejor manera posible. Les tenemos esta presentación para que puedan llevar este estudio y acompañar el texto con lo que vamos nosotros platicando. Y estamos transmitiendo todo esto en los canales del Centro Metafísico para que tengan oportunidad de revisarlo, adelantarlo, estudiarlo, progresarlo. Y estamos basándonos en este texto del maestro Kuthumi que se llama Sabiduría de las Edades, un texto que nos habla muchísimo de cómo nosotros podemos aprovechar todas las herramientas, los tips, las oportunidades que nos da la vida para evolucionar. Y esto es muy interesante, la oportunidad educativa que nosotros tenemos en realidad son las oportunidades que nosotros podemos hacer crecer o multiplicar. La educación lo que permite es que nosotros desarrollemos habilidades, formas de afrontar situaciones, la vida, tener un poco más de fortaleza, un poco más de entendimiento, más herramientas, técnicas para solucionar situaciones, para vivir de un modo mejor, y toda educación que nos lleve a ese progreso constructivo, pues tiene ese propósito que nosotros necesitamos y siempre necesitamos tener ese propósito. Quizá uno a la vez podríamos afrontarlo de una mejor manera, pero hay que tener ese propósito. Entonces vamos a verificar pues este propósito educativo del año. Recuerden que cada año pues trae nuevos aprendizajes, trae nuevas enseñanzas, nuevas oportunidades de crecer, de desarrollarnos, y eso pues va con un espíritu envolvente. Hay una tónica, digámoslo así, de los aprendizajes que tenemos que hacer en cada año, y si somos sensibles y estamos prestos, dispuestos para ello, pues vamos a ir avanzando y vamos a ir logrando ese desarrollo que ese año trae para nosotros. En realidad es la razón por la cual algunos años son más complicados y otros más sencillos, es porque estuvimos más prestos a recibir y aplicar todo lo que sabemos para aprender en ese año. Entonces no tendría por qué haber un año malo si nosotros tenemos siempre el pensamiento de lo que viene, del año nuevo, de aprender, de estudiar, de estar preparado, estar con la mente alerta, estar con la mente flexible. Y eso es lo que en realidad representa la juventud. La juventud representa la apertura mental. Entre más joven es una mente, es un cuerpo, más receptividad tiene a los aprendizajes, a evolucionar, a echar para adelante. Y es así
donde se evita que se cristalicen los pensamientos, que se cristalice la vida, y es lo que nosotros tenemos que romper en miras a siempre estar recibiendo algo nuevo. Y sin lugar a duda, la juventud, lo nuevo, pues refleja esos nuevos pensamientos en nuestra vida. Muy interesante platicar siempre con las nuevas generaciones, los modelos más nuevos, en este caso, encarnaciones más pues que están dando de qué hablar en la juventud y demás. Y nosotros podríamos bien ver allí cuáles son las necesidades del momento. Si ustedes se ponen a platicar con un joven de estos momentos, o en cualquier momento en que escuchen esto, en realidad van a escuchar que están más adelantados, tienen, digámoslo así, como una metafísica más natural a diferencia de las generaciones previas, y eso lo que hace es que vean la vida y de un modo pues más metafísico por un lado, o sea, que vean la vida con más principios universales de por medio, reconociendo, por ejemplo, la impermanencia, reconociendo el mentalismo, reconociendo que todo puede ser transformado, y hay muchas posibilidades dentro de ese estudio, pero al mismo tiempo, pues el saber más cosas o entender más cosas trae a los jóvenes pues en una crisis existencial más pronta. Entonces las preguntas de los jóvenes es: ¿qué voy a hacer de mi vida? O ¿cómo puede ser posible que no haya hecho nada si tan solo tengo 18 años y ya es para que hubiera hecho algo por el mundo? Y tienen preocupaciones globales, nacionales, acerca de lo que está pasando, acerca del momento y de muchos de los casos del futuro. Entonces eso te puede dar cuenta que sí, digámoslo así, vienen más sensibles, y recordemos también que están encarnando en razas nuevas. En este caso, la sexta y séptima raza son las razas que están próximas en sus encarnaciones. Sobre todo la sexta es la raza que tiene que desarrollar la intuición, es la raza que tiene que desarrollar el Cristo interno, y para desarrollar el Cristo interno primero hay que saber que existe dentro de nosotros algo superior, una mente que trabaja en una cuarta dimensión, que trabaja de un modo distinto, que se salta el tiempo y el espacio, pero que sin lugar a duda está aquí. Y eso es un gran punto que contribuye a que el joven pues pueda desarrollar y saber que lo que el joven espera de esta vida y de este mundo del cual está decepcionado, pues en realidad le corresponde a él encontrarlo por medio de su maestro interno, que es ese Cristo o esa presencia divina del ser, de la vida, el Cristo interno en cada uno. Gracias a ello, pues, o debido a ello, es que han existido instructores mundiales, y en el caso del maestro Kuthumi, que vemos en pantalla, pues él ha sido uno de estos Cristos cósmicos, o de estos seres que están enfocados en que cada ser humano desarrolle su presencia crística, ese entendimiento y esa conexión interior. Y eso es muy interesante. Cada raza pues ha tenido un objetivo de desarrollo. Como se los dije, la sexta raza tiene el objetivo de desarrollar el Cristo. Esto quiere decir que si ustedes entienden metafísica, les siguen, les gusta y demás, ustedes ya están en el desarrollo del nivel crístico. Las razas previas, la quinta raza, por ejemplo, tiene que desarrollar, o ha desarrollado, o está desarrollando el entendimiento de la mente. Todo para ellos es mental, digámoslo así, es pura cosa mental. En la cuarta raza es puras cosas emocionales. Claro que para ello cada raza ha tenido su manual, y en el caso de la cuarta raza pues tiene que desarrollar la inteligencia emocional. La quinta raza tiene que desarrollar la inteligencia mental, que ya vemos, ¿verdad?, con todos esos desarrollos tecnológicos, esos estudios académicos, científicos que están disponibles. Y bueno, la sexta raza tiene que desarrollar la inteligencia crística, y eso es fundamental y es el propósito de metafísica, y todo ser humano que ya
contemple esta educación o que conozca o que se le permita conocer esto, es porque está en el escalón del desarrollo del Cristo. Y entonces es allí donde viene la enseñanza metafísica y este propósito educativo que tenemos ante nosotros. Entonces les voy a pedir que por favor me digan si se escucha bien, si está todo ok, si se sienten bien para seguir adelante con esta actividad que tenemos junto y a desarrollar el día de hoy. Entonces, pues ya veo allí que estamos conectados. Nelly, Guadalupe, Trinidad, espero que todo esté muy bien. Gracias a todos por participar, por comunicarse. Eso siempre es importante para saber que estamos conectados y que no importa dónde se encuentren, pues existe esta conexión más que virtual, pues metafísica entre todos. Entonces, vamos a seguir con todo este propósito y tenemos pues que considerar número 1 la encarnación de cada alma. Esa encarnación está estudiada o más que estudiada por un tribunal kármico que mide el karma de cada alma y al mismo tiempo el Cristo cósmico es el que provee y dice, esta alma le convendría encarnar en esta latitud debido a que puede recibir este tipo de conocimiento, ya está lista para recibir esta enseñanza o este modelo educativo de acuerdo a su evolución y a su raza. Esto es muy interesante al respecto. Cada lugar tiene presenta sus propias variables y su clima. El clima también de cada sociedad pues trae una nueva inquietud. Ustedes pueden ver fácilmente que en cada país, de acuerdo a dónde se ubica, las personas o son más cálidas, son más tropicales, son más frías, son más tienen más movimiento, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ser estudiado para proveerle su propia experiencia educativa, dice el maestro Kuthumi. En cada nación, en cada estado y en cada isla deberían establecerse centros espirituales dentro de los cuales estas gemas de la humanidad pudieran ser congregadas, cuidadosamente educadas y entrenadas a lo largo de líneas espirituales, preparándolas para ser el puente para las masas menos despiertas. O sea, que siempre se necesita el desarrollo de docentes, de seres que están más conectados con estas experiencias educativas y que puedan llevar esto a cabo de la mejor manera posible. Entonces es por eso que no importa dónde se encuentren, uno debe de estar listo siempre para dar la enseñanza crística a los demás seres. Entonces vamos a ver justo al respecto de todo esto, que bueno, conviene mucho hacer decretos para que despierten las nuevas generaciones a estos conocimientos. Es muy importante pensar siempre incluir a todos, sobre todo incluir y tener siempre la reserva de pensamiento para incluir en los que menos incluimos, en los que menos pensamos, en los que menos tenemos en cuenta, y esos en muchos de los casos son los jóvenes. En realidad pensar en ellos es una forma de ser incluyentes con nuestra vida y podemos hacer este decreto para pensar en ellos, para decretarles su crecimiento, su evolución, decretarles lo mejor. Y podemos decir, yo soy la llama de la iluminación que eleva la juventud de los maestros ascendidos en el servicio a la luz. Que todo lugar donde haya un joven que está listo para recibir estas enseñanzas sea elevado a esta enseñanza para que se ubique y desarrolle su plan divino consono con ello. Gracias, Padre, que así es. Cada alma joven necesita la instrucción que le da un mayor. Eso es muy interesante. O sea, los jóvenes con todas esas inquietudes y por más que traigan esa metafísica de modo natural, pues necesitan una instrucción, un entrenamiento, una línea, digámoslo así, para que puedan ellos formular y poder tener pieza clave de todo ese desarrollo. Y bueno, eso
también en el caso de la juventud es necesario que quieran tenerlo, porque de algún otro modo todo va consono con la libertad de elección que tiene cada persona. Dice acá, un alma preparada para ser el cáliz de los maestros es digna de toda la riqueza material que este país y todos los países puedan ofrecerle. O sea, que los jóvenes necesitan, y sobre todo los jóvenes que están encaminados a un desarrollo interno, pues necesitan vivir con todas las posibilidades para que eso pueda suceder. Hay una regla no escrita dentro de los grupos de metafísica para que ustedes la conozcan, y es que siempre hay estudiantes noveles, hay estudiantes chicos y de diversas generaciones, de diversas edades, pero sobre todo cuando en el grupo se sabe que ese estudiante, o sea, que no trabaja, que se dedica, digámoslo así, a estudiar en su carrera, en lo que sea y demás, se trata lo más posible, pues que ese estudiante, por ejemplo, si hay una reunión fuera de actividades y demás, que se pueda, por ejemplo, cubrir también su cuenta, en este caso si vamos a comer en cuestión de grupal, ¿no? O si va a haber un viaje de estudios o todo eso, pues tenerles en algún sentido una consideración para que puedan asistir más fácilmente. En muchos de los casos, pues digámoslo así, existe ese tipo como de apadrinazgo que podríamos nosotros pensar para esos estudiantes jóvenes, y que en realidad pues la economía no sea un límite para su desarrollo interior. Eso, por supuesto, existen diversas posibilidades de hacerlo. También, por ejemplo, en el caso de los libros, se pueden obsequiar libros a los jóvenes que así también lo deseen, que quieran estar estudiando, y siempre pues un libro es un buen desarrollo. Pero lo que sí, por ejemplo, es el caso de la donación. Eso sí se les permite hacer su donación desde jóvenes, justamente para que desarrollen la conciencia de prosperidad. Espero que se entienda como el principio de eso para que funcione. Entonces, así es que pueden abrirse las puertas a más y más estudiantes al respecto de todos esos estudios. Entonces, eso es así, y considerar que no sabemos la edad espiritual que pueda tener esa alma. Si es joven y le gustan estos estudios, es muy probable pues que ya está listo para recibirlos sin lugar a dudas. Y eso es muy importante para los maestros, y en este caso el maestro Kuthumi es el padrino detrás de todo joven que esté recibiendo estos estudios. En muchos de los casos, pues los estudiantes jóvenes se vuelven apadrinados, o todos los estudiantes ya de mayoría de edad y que trabajan, se desarrollan y demás, pues se vuelven en cierto asunto pues padrinos, digámoslo así, metafísicos de esas almas jóvenes, pues para que puedan también tener ese desarrollo y puedan seguir adelante lo más posible en sus estudios, ¿verdad? Siempre considerando la libertad, que es muy importante. Podemos hacer otro decreto, si les parece bien, para el resguardo, el amor, que estén cubiertos de todos los dones materiales y espirituales también. Y podemos decir, decreto el resguardo, el amor, la amistad y corazones amables y amorosos para cada joven de la tierra. Gracias, Padre. Es muy importante, ¿verdad?, que se les tenga paciencia, pero que al mismo tiempo se pueda ser firmes en la educación de cada uno de ellos. Es fundamental para que puedan tener un desarrollo armónico. Dice el maestro Kuthumi, dentro del corazón de cada corriente de vida está el instructor. Debido al movimiento tumultuoso de los cuerpos mental y emocional, muy pocos pueden establecer un contacto con el instructor. O sea, que la clave aquí se vuelve desarrollar la quietud o el silencio, en este caso, de los cuerpos mental y emocional. El movimiento mental y emocional es lo que nos impide escuchar la voz de nuestra intuición, la voz de nuestra alma, la voz de nuestro Cristo. Entonces es muy importante desde edades jóvenes, desde temprana edad,
aprender a estar en silencio emocional y mental y a empezar a observar. Esos dos ámbitos son muy importantes para este desarrollo. Dice, la educación debe permitir a tal ser la total libertad para desenvolver desde adentro su propia llama divina, y le asignaba un gurú que amablemente desenvolvía la sabiduría desde el interior. O sea, que el gurú y el maestro, el facilitador de un estudiante, le debe de ayudar para que trabaje desde adentro su llama divina. Eso es justamente el trabajo, no para que el maestro le resuelva la tarea ni para que lo desarrolle él, sino para, en el mayor de los casos, que ese ser se pueda volver independiente, autosostenido, autoconsciente, y todo en esa vía de su maestro y de su desarrollo interior. Entonces, muy interesante. El entrenamiento de instructores competentes, la generación más joven, dice, sin el entrenamiento de instructores competentes, la generación más joven definitivamente no progresará hasta que la situación sea tratada por la autoridad divina. O sea, que es necesario que cada vez pues haya más instructores. Lo hemos visto en muchos de los casos cuando les damos educación metafísica a nuestros jóvenes. Llegan a la escuela y pues en muchos de los casos los docentes que están trabajando con ellos se quedan un poquito atrás, y es necesario que todos los docentes trabajen también el desarrollo interno del ser humano, para que cuando lleguen estos estudiantes nuevos con estas nuevas tendencias, con estas ideas, con estas proyecciones metafísicas, pues ellos puedan darles cabida y ayudarles a desarrollar y que no haya limitación al respecto. Entonces, el Cristo cósmico, su misión es, número 1, avivar la luz del alma en los corazones de los seres humanos. Eso es fundamental. Avivar la luz del alma es que cada ser humano se dé cuenta que Dios está dentro de él, que hay una actividad superior que está ocurriendo dentro de su propia vida y que está en este momento sucediendo sin más nada. Entonces, y eso prodiga luz, que quiere decir armonía y bienestar. Entonces, es necesario vivir así. Estimular el entusiasmo espiritual dentro de los corazones dormidos. Muy importante es ese avivamiento interior, de esa motivación de ir hacia adentro en lugar de ir hacia afuera. Bueno, eso es lo que busca el Cristo cósmico, y todo aquel que se dedica a eso trabaja para el Cristo cósmico sin lugar a duda. Todo aquel que trabaja para que cada ser humano sepa que Dios está dentro de él, está trabajando para ese Cristo cósmico. Iluminar y desarrollar la conciencia en cuanto a la manera de usar las leyes de la vida, eso también forma parte de ese Cristo cósmico. Cómo aplicar las leyes, los principios universales a la vida diaria. Eso es muy interesante, y bueno, ya tendremos oportunidad de ver esto cada vez más cerca en estas conversaciones, en estas enseñanzas, digámoslo así, a modo de estudio de caso, ¿verdad? Como en tipo consultorio de todo eso. Funciona muy bien. En el caso de cualquier joven que esté escuchando estas enseñanzas, sepan que siempre pueden acercarse a los facilitadores para recibir cierta instrucción, que es lo único que puede dar el facilitador de metafísica. El facilitador nunca te va a aconsejar, nunca te va a decir qué hacer, nunca te va a insinuar o incitar a que tú hagas, digas, muevas algo. Lo que sí es que te va a explicar las leyes de la vida, o te va a mostrar dónde se encuentra lo que tú debes de saber, estudiar y demás. Y eso es muy importante al respecto, ¿verdad?, de todas estas enseñanzas. Y para ascender la conciencia a su estado correcto es el objetivo de este Cristo interno. Dice el maestro Kuthumi: nuevos grupos deben ser expandidos. Los grupos actuales y todos estos estudiantes deben ser nutridos, estimulados y educados mediante el entendimiento del significado de la hora. Muy interesante es todo eso. Recordemos entonces que hay cada año un plan de estudios que se desenvuelve de acuerdo a cómo esté la humanidad viviendo, y se los voy a decir así francamente, con los poquitos años que llevo estudiando metafísica, ¿verdad? Afortunadamente me tocó iniciar muy joven, no muy joven, pero joven dentro de estos estudios, porque sigo siendo muy joven también. Y el gran asunto es que
cada año el programa de estudios interno que da el maestro interno, que da el Cristo cósmico, que se da dentro de los estudios metafísicos, es lo que nosotros necesitamos para solventar cualquier necesidad que viene, ha de venir o está viniendo dentro de este año. Eso es muy interesante y muy importante saberlo. Allí se da, digámoslo así, la tónica que uno necesita para resolver todos los retos que vienen en ese año. Y cada año trae un reto diverso, ningún año es igual al otro. Muy interesante es saber todo esto, pero si ustedes son sinceros y dicen y quieren resolver y quieren ver y ya están viendo cómo les va pintando, digámoslo así, el ciclo escolar de este año o el ciclo de vida de este año, pues dentro de las enseñanzas del espíritu envolvente ustedes van a encontrar todo ese desarrollo. Entonces, al mismo tiempo, pues ustedes van a ver programas de estudio dentro de los centros de metafísica, y en este caso en los canales del centro metafísico están como playlist, y ustedes van a poder ver allí la lista de conocimientos, por ejemplo, de Hércules, del rayo azul, si ustedes ocuparan desarrollarse en ese ámbito, como lo es este curso en el rayo dorado del maestro Kuthumi, para entender más y desarrollar más la inteligencia, el entendimiento, como lo son los del rayo rosa de Pablo el Veneciano, de el santo Eolus, que son para el desarrollo del movimiento de nuestra propia vida, y del maestro Saint Germain, como lo son para desarrollar el yo soy y darle esos rozones a nuestra presencia yo soy. Entonces todo eso es a la medida y también de acuerdo a cómo vamos viendo, para que ustedes estén listos. Siempre hay convocatorias de cursos nuevos, de ejercicios o de actividades metafísicas nuevas para que ustedes puedan participar, sumarse y sin lugar a dudas formen parte de todo eso. Y recuerden que siempre todo es por donación voluntaria. Entonces eso es el significado de la hora. El momento en que estamos viviendo actual tiene una educación que te va a ayudar y te va a dar inspiración, te va a ayudar a resolver, te va a dar la técnica, el decreto, la fórmula, la esencia del pensamiento que requieres, y todo tiene solución en esta vida, chicos y chicas del club. Así que no se desesperen, no desesperéis, no abruméis, no acongojéis, ni nada congéis, ¿verdad? Todo tiene una salida, una fórmula de encontrar. El asunto es que uno esté abierto, receptivo, uno esté lo más alegre posible para vivir el día a día, y todo tiene una salida positiva para nuestra existencia. Nos dice el maestro Kuthumi: aquel que es sabio se mueve con las olas de la oportunidad espiritual y siempre está alerta de las invitaciones que a menudo llegan informalmente y sin la vestidura de la autoridad que impresiona al ser externo. Qué interesante, o sea, que las invitaciones llegan informalmente a veces para estudiar algo. Ustedes saben que eso es muy interesante, pero que allí detrás puede estar la mano del maestro. Lo vamos a ver en breve con las enseñanzas de Pablo el Veneciano, pero es que el Espíritu Santo pues es la mano que mece la cuna, pues todas las invitaciones informales que han habido en nuestra vida, y los maestros trabajan también de formas muy misteriosas para hacernos llegar ciertas cosas, y es así que nosotros vamos viendo allí que hay mano blanca metida en nuestra vida, ¿verdad? Entonces uno va desarrollando el gusto, ¿verdad? Por esa manita blanca, y la va entendiendo, y ese es un gran misterio que todo ser humano debe desarrollar junto con su intuición en esta vida. Entonces ya ustedes verán que esto estará disponible en breve. Y muy importante, nos dice el maestro: hagan sus decretos por liberación financiera, espiritual y de toda forma. Formulen decretos para aclarar su camino y para proveerles de antemano liberación en todos los aspectos, de modo tal que se muevan hacia adelante en nuestro nombre. Pues ahí está justamente la enseñanza del maestro Kuthumi. Muy importante pues es formar parte de esto. Si les parece bien, podemos hacer un decreto para finalizar estas actividades y que ustedes puedan tener este desarrollo completo. Déjenme, aquí les programo este decreto para que lo podamos ver. Si hay dudas, también sería importante que las externaran para que todo mundo se beneficie de ello. Recuerden que lo más importante es
participar, preguntar. A veces una idea que te viene así de bote pronto es tu Cristo que está sacando y te está inspirando justamente para recibir más respuestas al respecto de ello. Entonces, eso es muy importante saberlo, porque el Cristo nuevamente pues actúa en modos misteriosos para nuestra vida. Entonces, pregunta por acá. Diátira, nos confundimos a veces con lo que la gente nos dice desde pequeños, pero ¿cómo saber al menos el tener una idea certera de la verdadera edad de nuestra alma? Muy interesante es esa pregunta, porque la respuesta es que saber la edad de nuestra alma, número uno, ¿de qué nos sirve? ¿Verdad? En nuestro desarrollo. Eso no, en realidad no nos da una solución por sí solo, pero lo que sí podemos decir es que nuestra alma está desde el origen de la creación. Estuvo allí en esa gran explosión, o por lo menos de la creación de este universo en el cual nosotros nos ubicamos, y entonces en sí nuestra alma, nuestra chispa divina tiene la edad del cosmos, y por lo tanto pues es la misma edad por lo menos para los que estamos acá en evolución y así, ¿verdad? Entonces, porque también ha sido una posibilidad para que algunas personas tengan pues cierto orgullo de decir, ay, soy un alma vieja y esto y el otro. No, si todas las almas están igual de viejas, pero el asunto es cómo hacer el alma joven, ¿verdad? Cómo hacer y renovar la mente, cómo renovar nuestro pensamiento, y eso sí, pues es algo que es fundamental en nuestra vida. Y recuerden que en metafísica siempre nos enfocamos en la juventud y no en la vejez. Siempre piensen ustedes en su renovación, y eso va a ser fundamental pues en su propio desarrollo metafísico. Muy interesante todo por aquí. Vamos con el decreto metafísico para esta actividad. Muy importante, como se los dije, los decretos de opulencia, como nos lo mostró el maestro Kuthumi. Es muy importante que todos ustedes que conocen todo esto se salgan del plano de la lucha, de las dificultades, de todas cuestión ajena a su Cristo, porque ustedes ya están en una búsqueda superior. Y vamos a estos decretos de opulencia que nos comparte el Santo Aeolus. Podemos hacerlo con pensamiento y sintiendo el pensamiento y el sentimiento en esa riqueza. Y dice: Todopoderoso yo soy, vierto mi amor, gratitud y bendiciones sobre los seres de los elementos que proveen de comida a la humanidad. Invoco el amor, la pureza y las bendiciones de la victoria de Dios en acción, para que avancen y bendigan a todos los seres de los elementos con perfección, ahora mismo y para siempre. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Amada magna presencia yo soy, gran hueste de maestros ascendidos, poderosas legiones de la luz y gran director divino. Flamen su autoridad cósmica combinada a la acción y aniquilen la causa en mi mundo, que me impida tener una abundancia de todo lo que requiero para la realización del plan divino. Denme 10 veces más de lo que requiero de toda cosa buena, como un regalo de amor libre de impuestos por toda la eternidad, y la realización y expansión del plan divino según las intenciones originales de Dios, sostenido y expandido por el amor del fuego sagrado de los 1000 soles. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Amada magna presencia yo soy, todos los maestros ascendidos, la hueste angélica y todos los que controlan los poderes de la naturaleza y las fuerzas de los elementos. Exijo que la invencible victoria de la luz
de Dios provea comida y agua absolutamente puras para la gente de este país y para todos los que están bajo esta radiación, hasta que todos estemos ascendidos y libres. Decreto que esto se manifieste físicamente, decreto que esto se manifieste físicamente, decreto que esto se manifiesta físicamente. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. A través de la amada magna presencia que yo soy en todas partes, exijo y ordeno que todo el suministro que yo invoque produzca siempre perfección y que todo el suministro que me sea descargado traiga tanta victoria de amor crístico cósmico en mi uso del mismo, que donde quiera que yo lo dirija, en el mundo comercial, para mi propio uso privado o para embellecer al planeta donde sea que vaya, sea el amor inmortal y la luz que bendice todo con amor. Decreto que esto se manifieste físicamente ahora. Espero que esto se manifieste físicamente ahora. Yo soy esto manifestado físicamente, manifestado físicamente, manifestado físicamente con toda la victoria, luz y liberación de Jesucristo ascendido, logradas ahora mismo. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Amada magna presencia yo soy y gran hueste de maestros ascendidos, decreto que todo billete o moneda que yo toque hoy sea cargado con la luz y el amor de la pureza inmortal. Le ordeno avanzar como un ser para producir la felicidad inmortal y la perfección de la realización del plan divino en todo lo que alguna vez hagamos o contactemos, hasta que todos estemos ascendidos y libres. Decreto que todo suministro que alguna vez venga hacia mí sea cargado con el amor inmortal, la pureza y la felicidad de los maestros ascendidos, que lo hacen autoluminoso para siempre. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Amada magna presencia yo soy y toda la hueste ascendida, saquen de mí y de todos los que están bajo esta radiación todo lo que impida o retrase nuestra manifestación de la invencible perfección y suministro de todo lo que hemos invocado, y sosténganlo de manera invencible contra todo mal por siempre. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Amada magna presencia yo soy, todos los grandes seres y poderes de la luz. Yo soy, yo soy, yo soy. Por todo el amor de Dios, yo sé que yo soy la invencible llama del honor del gran corazón cósmico de Dios, que mantiene todas las cuentas, deudas y obligaciones de todos los que están bajo esta radiación, invenciblemente pagadas por adelantado, ahora y siempre. Todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy, todopoderoso yo soy. Gracias, Padre, que así es. Pues muchas gracias a todos por su participación en la enseñanza del día de hoy. Ha sido un gran placer compartir con ustedes. Seguiremos comunicándonos y seguiremos con estas enseñanzas. Estén muy pendientes de las convocatorias y demás actividades que se proponen a través del Centro Metafísico y los diversos grupos que llevan a cabo estas actividades. Y bueno, seguiremos en contacto. Muchas gracias y que la pasen muy bien. Hasta pronto.